Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 17. En esta mañana vamos a desarrollar el estudio del versículo 6 y tocar un poco el versículo 7. Estos dos versículos siguen siendo una expansión de la sentencia o un desarrollo natural de la sentencia que en el comienzo del capítulo se emite contra la gran ramera. Este capítulo, al igual que el siguiente capítulo, son muy cargados de información, de hechos, de datos, de realidades, de testigos que autentican o validan la sentencia o el juicio que se está emitiendo contra esta mujer o contra este ser o contra este sistema que en Apocalipsis es llamado la gran ramera o la gran Babilonia. Nosotros hemos intentado descifrar algunos de estos símbolos o algunos de estos ejemplos o algunos de estos recursos literarios que se nos presentan para que descifremos el misterio. No es muy fácil a simple vista entender quién es la gran Babilonia o qué es esta gran ramera o quién representa a esta mujer. Pero ahí mismo en el versículo de la semana pasada nos dice que esta simbología o esta descripción termina siendo un poco misteriosa y que ese misterio, aunque está oculto para muchos, está revelado para los creyentes, ¿sí? Siempre que la Biblia habla de misterio, el misterio ha sido revelado para la iglesia. Es decir, que no es misterio para nosotros, es misterio para otros. ¿Para quién es misterio? Para los incrédulos, para los indoctos, para los necios. Pero para los sabios creyentes no hay misterio alguno porque todos los misterios fueron puestos a la luz. ¿Quién pone en la luz los misterios del Evangelio? Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo en la cruz, Jesucristo en la obra redentora y a través de la obra de la redención, de la regeneración, ha puesto a la luz del día todos los misterios que antes nos eran ocultos. De tal manera que no es misterio para nosotros la gran Babilonia. Es claramente descrita con muchos símbolos, con muchas verdades, de tal manera que podamos clarificar sin sombra de duda quién es este sistema que está aquí tipificado o identificado en estos dos capítulos. Entonces, sin más preámbulos, vamos al texto. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Sencillo, ¿cierto? Facilísimo. El capítulo 17 comienza hablándonos de una sentencia contra la gran ramera. Esta gran ramera en el capítulo 17, primer versículo, pues es identificada como un ser femenino. No nos dice en el primer versículo si es una ciudad, si es una mujer o es un sistema, pero por la descripción que usa allí, el primer cargo que se hace contra ella es que es una ramera, y que es una ramera enorme, que tiene todo un sistema, que administra, que comercializa todo un proyecto de prostitución o de inmoralidad o de perversión. Pero el versículo siguiente nos dice que es una mujer, y que es una mujer espléndida, que es una mujer muy bien vestida, que es una mujer de la realeza, que tiene poder, y que esa mujer aparenta nobleza y aparenta piedad, pero realmente no lo es. Y luego más adelante nos dice que esa ramera, que se describe como una mujer, se puede comparar o se puede asemejar a la gran Babilonia. Es decir, la relaciona con una ciudad, con un imperio y con un sistema político. Entonces ya vamos hilando, ¿cierto? Entonces, ¿es una mujer? No, no es una mujer. ¿Es una ciudad? No es una ciudad. ¿Es una iglesia? No es una iglesia. ¿Qué es entonces este sistema representado a través de esta figura femenina de una mujer
y de un oficio o de un acto perverso como la prostitución o la fornicación. Hemos dicho que representa un sistema de maldad, un sistema de perversión que se nutre de aspectos políticos, militares y aspectos civiles. Pero aquí se nos va a dar otro dato que no lo teníamos todavía en mente en el capítulo 17. Juan dice, vi a la mujer. Vuelve y hace énfasis que este sistema está representado con carácter femenino o con el carácter propio de una mujer o de una entidad femenina, pero vi a esta mujer ebria de la sangre de los santos. Nos da un dato nuevo que no teníamos. Primero nos da un dato de que es una prostituta o una fornicaria. Segundo nos dice que es una mujer poderosa, sentada y con mucha riqueza y mucho lujo. Después nos dice que se asemeja a un sistema malvado babilónico. Pero ahora nos va a dar un nuevo dato. Y ese nuevo dato en el texto es que esa mujer está borracha o ebria, ¿sí? O es alcohólica, o está llevada de vino y de celebración y aturdida por todas las celebraciones y por todos los motivos que ella tiene para celebrar. Y aquí ya comenzamos nosotros a ver que esta aparente mujer bien vestida y sentada en un trono no es una mujer tan piadosa o tan tranquila o tan serena, sino que es una mujer ebria. O sea, el vestido y la apariencia que tenía, ahora sale la luz a través del carácter que ella manifiesta. ¿Y qué carácter manifiesta? El de una mujer borracha. No es muy agradable ver borrachos. No es muy agradable tratar con borrachos. Pero no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero es mucho más feo ver una mujer borracha. Estamos como un poco más acostumbrados, por decirlo de alguna manera, a ver hombres en una taberna o hombres en un estanco y que estén borrachos o en la madrugada. Es como más común en la sociedad. Pero cada vez en la sociedad nuestra, en ciudades como esta, se hace más común ver mujeres ebrias, especialmente mujeres jóvenes, especialmente mujeres que el fin de semana, viernes y sábado, lo ocupan o lo dedican para ir a embriagarse. Aquí está describiendo ese cuadro. Recuerden que dijimos que es una mujer que no representa el carácter correcto de una mujer. Se presenta como madre, pero no representa el carácter correcto de una madre, ¿sí? Y aquí se presenta como una mujer ejecutiva o empresaria, pero que no representa el carácter correcto de una mujer porque está ebria. ¿Quién quisiera tener una mamita ebria o alcohólica? Ninguno. Ninguno quisiera tener una madre alcohólica o una esposa alcohólica o un hijo o hija alcohólica, porque sabemos que eso tiene unas serias implicaciones, no solamente en la economía, en la salud, sino en la salud integral del hogar y en la estabilidad del hogar. Y sabemos que el alcoholismo o la borrachera, pues es toda una situación que desencadena en violencia, en maltrato, en abandono, en descuido, en maldad, y que no solamente es el acto de gustarle el alcohol y embriagarse, sino que desencadena en una cantidad de actos nauseabundos, dañinos, perversos. Normalmente los que se embriagan terminan así, perdiendo el control, perdiendo la lucidez, perdiendo la noción. Y aquí nos va a hablar de una mujer no que le gusta el vino. Recuerden que antes tenía vino, ¿se acuerdan? Pero aquí no es una mujer que tiene una copa y una botella de vino para de vez en cuando tomarse un sorbo o un trago. Aquí no está hablando de esa mujer que le gusta tener vino para celebrar y que ocasionalmente tiene un brindis o un motivo de celebración. ¿Cómo se presenta esta mujer acá en este versículo? Ebria, es decir, totalmente borracha, en el grado más alto de alcoholemia, en el grado más alto de embriaguez. Tanto que es evidente para Juan a la distancia, en la visión, ver y percibir que ella está ebria. ¿Cómo la vio? Posiblemente totalmente sin reflejos, sin estabilidad, cayéndose,
reclinándose contra las paredes, porque Juan en la visión solamente dice, la vi que estaba ebria. No estaba entonada, estaba ebria, estaba totalmente perdida. Y esta es la prueba principal que vamos a tener aquí para poder seguir describiendo la sentencia que viene contra la mujer. ¿Cuál es la prueba de esta reina? ¿Recuerdan que se presenta como reina? Y dijimos que tiene un origen en Semiramis, la esposa de Nimrod, que ella quería ser nombrada la reina del cielo, y dicen las historias seculares o mitológicas que como Nimrod no la quiso nombrar reina, ella mandó a matar a Nimrod, para ella atribuirse el propio título a sí misma de que era la reina del cielo y ser adorada. Y esta mujer o este sistema se presenta aquí como reina. No solamente una mujer con poder y una mujer con lujo y con fama, sino ¿dónde está sentada? ¿Recuerdan? Sobre o cabalgando sobre la bestia, ostentando todo el poder y mandando información o mensajes a este sistema político de que ella gobierna y que se tiene que legislar en favor de ella. Pero aquí tenemos la prueba reina. ¿Cuál es la prueba reina contra esta mujer o este sistema? Que ella está borracha. ¿Sí? Está cogida o pescada en flagrancia y debe ser juzgada. Vi a la mujer ebria por la sangre de los santos y por la sangre de los mártires. Ahora, la Biblia aquí no va a condenar el alcoholismo. En este versículo, no estamos diciendo que este versículo es para condenar el alcoholismo. Hay otros textos para hablar de la condena contra la borrachera. La Biblia dice, no os embriaguéis, pero aquí no está hablando de que no se embriaguen. Aquí no está condenando implícitamente el alcoholismo. Aquí lo que está diciendo es, ¿qué es lo que ella hace para embriagarse y de qué se embriaga? ¿Cuáles son los motivos que ella tiene para embriagarse? Recuerden que normalmente cuando una persona se embriaga busca motivos. Entonces algunos dicen una fiesta, una celebración, un cumpleaños, un aniversario, un ascenso. Algunos se embriagan porque muere un familiar o un ser querido. Algunos se embriagan por despecho, pero todos tienen motivos para hacerlo. Y terminan todos en el mismo lugar, ¿cierto? En el mismo estanco, consumiendo, pero cada uno tiene motivos distintos. Algunos motivos de felicidad, de logros, otros de dolor, de fracaso, de frustración, pero casi que allá en la taberna o en el estanco se encuentran todos compartiendo la misma acción y es embriagándose. Sin embargo, lo que la Biblia va a decir aquí no es que ella tenía motivos legítimos para celebrar. Aquí en este versículo nos va a decir que la prueba reina contra ella no es que estuviera ebria. Esa no es la prueba reina contra ella. La prueba reina es los motivos que la llevan a ella a estar ebria, los motivos que la llevan a celebrar, las causas que hacen que ella se presente en el escenario en un estado de total embriaguez. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Y vi a la mujer ebria, ¿qué dice el versículo? Versículo 6, de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y aquí el texto nos pone ya en un panorama totalmente distinto. Una cosa es que una mujer esté embriagada con alcohol, con etanol. Eso es una cosa totalmente distinta, ¿sí? Pero el problema aquí no es que ella había ingerido alcohol o había ingerido vino hasta perder el control. No es una denuncia contra la embriaguez, es una denuncia contra la maldad y la violencia, contra el martirio y contra la eliminación sistemática de unos testigos que se constituyen luego en mártires. ¿Quiénes son el objetivo o cuáles o qué organización es el objetivo de este sistema perverso? Los santos, dice acá, ¿cierto? La primera línea del versículo nos dice cuál es el objetivo de este sistema. Y aquí ya no estamos hablando de una borrachera, de una mujer con vino, sino de un sistema político, ideológico, militar, que tiene como objetivo eliminar sistemáticamente a los santos. Y aquí ya tenemos que nosotros asombrarnos. ¿Recuerdan cuál fue la reacción de Juan al ver a esta mujer? Se asombró, quedó paralizado, quedó estupefacto, quedó
sin palabras. ¿Cómo así? Que este sistema o esta mujer que la veíamos decentemente sentada y vestida, dijimos que está vestida no como una prostituta común que estaría desvestida o desnuda, que está sentada no como una prostituta común que estaría de pie o acostada, sino que ella está sentada, pero aunque está vestida, bien vestida y está sentada, el sistema en el cual ella se está prostituyendo y fornicando y además alcoholizándose es con el delirio que tiene desmedido de eliminar o destruir o acabar con todos los santos. Aquí la denuncia ya involucra a la iglesia. Porque aunque la iglesia no participa de estas abominaciones o de estas cosas tan nauseabundas, tan vomitivas que representa esta mujer vengativa y seductora, la iglesia sí ha sido perjudicada o perseguida o afectada por el desorden y por la inmoralidad de este sistema representado a través de esta mujer. Lo que nos va a decir aquí en primer lugar es que esta mujer está ebria, es decir, está desmedidamente borracha buscando a quien destruir. ¿Cuál es el objetivo? Los santos. ¿Quiénes son los santos? No está hablando de apellidos santos. No está hablando de aquellos que se creen santos. No está hablando de aquellos que son canonizados en el estatus de santos. ¿Quiénes son los santos en este versículo? Los creyentes. Los creyentes, aquellos que siendo pecadores han sido santificados, han sido considerados y llamados santos por Dios, han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo, y aquellos que han sido regenerados reciben el llamado por parte de Dios de justos y santos. La mayoría de las cartas paulinas dice a los santos llamados o a los santificados y llamados por Cristo Jesús en Corinto o en Éfeso o en Galacia. Salud. Hermanos queridos, desde Génesis encontramos una lista de santos, una lista de creyentes. Esos creyentes se constituyen como pueblo de Dios. Santos significa en la Biblia apartados, separados de un uso común para un uso especial. Aquí no está hablando de la impecabilidad de los creyentes. Los creyentes pecamos. Acabamos de leer un texto en Primera de Juan que dice que debemos confesar nuestros pecados porque todos pecamos. Si alguien dice que no peca, es mentiroso. Primera de Juan, todos pecamos, todos ofendemos muchas veces. Aquí no está hablando que estos santos no pecan. Aquí lo que está diciendo es por la sangre de aquellos que fueron separados o apartados del uso común. ¿Cuál era el uso común? El pecado. ¿Cuál es el uso común de la sociedad? ¿Cuál es el sentido común de la sociedad? Pecar, matar, enredarse en cualquier tipo de vicios, dejarse llevar de cualquier tipo de placeres, dejarse deslumbrar del encanto y del brillo y del oropel que nos ofrece la sociedad. Dejarnos deslumbrar de todos los desafíos y los retos que nos venden como buenos, pero en el fondo ¿cómo son? Abominables. Ese es el uso común, ese es el famoso sentido común. Por sentido común, ¿qué deben estar haciendo los jóvenes hoy domingo? Saliendo de la resaca, ¿cierto? Del fin de semana. Por sentido común. Por sentido común, ¿qué hacen hoy las jovencitas después de ir a la universidad el viernes? Pues ir a embriagarse. Ese es el sentido común. Por sentido común, ¿qué hacen todas las familias cuando reciben una buena noticia? Celebrar. ¿Y cómo celebran? Con un buen petaco, ¿cierto? Y destápeme otra, y otra ronda, y terminan embriagados en todo tipo de inmoralidades. Ese es el famoso sentido común. Pero aquí no está hablando de aquellos que caminan en el sentido común. Aquí está hablando de aquellos que han sido separados del uso común, del mercado del pecado, del lodo cenagoso, como dice el salmista. Y aquellos que han sido separados de ese lodo cenagoso, ¿cómo los llama Dios? ¿Qué nombre reciben? Santos.
son nominados como santos, son mencionados como santos porque fueron separados del abismo, sacados del abismo del lodo, del pecado, de la perversión, de la maldad, y son llamados nada más ni nada menos que por Dios mismo como santos. ¿Ustedes son creyentes? Si ustedes son creyentes, ustedes son santos. Son llamados por Dios santos y son exigidos por Dios para vivir en santidad, porque la Biblia dice que hemos sido separados. No caminamos en el desenfreno del mundo, porque hemos sido separados de ese uso común para un uso especial. Para el mundo es locura que ustedes y yo estemos hoy aquí sentados en este auditorio. Eso es una locura. Usted madrugando el domingo, y para la iglesia hay mejores planes. ¿Qué le pasa? Y usted y yo, ¿qué tenemos que decir? Es que yo no participo del uso común. Yo tengo un uso especial, y ese uso especial me lo dio el Señor y me llamó hijo suyo y me llama o me considera santo, separado. Por eso dice la Biblia: no améis el mundo y las cosas del mundo. No vayan en el desenfreno del mundo, no vayan por el camino del mundo. El camino del mundo es ancho y placentero aparentemente, pero el camino de la vida es estrecho y difícil, pero conduce a la gloria eterna o a la salvación. Y ese es uno de los retos que tenemos los padres en el discipulado de nuestros hijos: enseñarles, mostrarles, modelarles el camino angosto, que es un camino difícil, pero un camino que lleva a la vida, un camino que produce fruto para vida eterna. Allí caminan los santos. Es un camino tortuoso, es un camino escabroso, pero es un camino seguro. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Por ese camino angosto van los santos. Por ese camino que no es un camino tan atractivo y tan seductor, no es un camino tan brillante y tan novedoso, ahí van los santos. Por ahí caminamos usted y yo. A veces quisiéramos devolvernos, ¿cierto? A veces nos sentimos muy cansados y agobiados en ese camino. Pero ¿qué dice el Señor? Sigan adelante, que yo voy delante de ustedes. Sigan, que yo voy con ustedes y los llevo de la mano. El Señor nos dice: no los dejaré huérfanos, no los desampararé. No abandonen el camino. ¿Cuántas veces nos caemos en ese camino? Muchas veces. ¿Qué hace el Señor? Nos levanta. Muchas veces nos ensuciamos, porque cuando uno se cae se ensucia, ¿sí? Se enloda. ¿Y qué hace el Señor con amor y misericordia? Nos lava, nos limpia, nos embellece, nos pone otra vez hermosos y atractivos a la luz del Evangelio, para que nosotros sigamos en ese camino. Pero nunca nuestro Dios nos dice: bueno, ¿te cansaste? Cambia de camino, devuélvete. Porque la Biblia más bien dice que aquel que mira atrás no es apto para el reino de los cielos. Por ahí caminan los santos. ¿Qué hace esta malvada mujer? ¿Qué hace esta vengativa mujer con este pueblo que va en otro sentido al sentido común de la sociedad? ¿Qué hace esta perversa mujer representando este sistema con estos hombres y mujeres que fueron separados no por ellos mismos sino por Dios para caminar una vida distinta? ¿Qué hace con ellos? Los persigue, los hostiga, los molesta, los incomoda hasta el punto de causarles la muerte. Yo siempre me pregunto, y no encuentro respuesta lógica a mi conciencia: ¿qué han hecho estos santos contra esta mujer para que ella los persiga? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo Abel para que se ganara la violencia y la enemistad de Caín? La Biblia no registra absolutamente un hecho de Abel contra su hermano o contra los demás para que Caín se levantara y lo matara de esa manera tan cruel. ¿Qué hacen los santos? ¿Hacen algo malo contra el sistema? ¿Se levantan en contra del sistema? ¿No pagan impuestos al sistema? ¿Son gente mala, perversa, peligrosa? ¿Son subversivos en un sistema? ¿Qué hacen? No hacen nada malo. Esa es la respuesta. Lo único que hacen estos santos es caminar por la senda de la vida.
Pero en el mismo sentido de caminar por la senda de la vida, los santos le aportan a la sociedad. ¿Qué hacen los santos para aportar a la sociedad? Oran por los gobiernos. Son responsables en sus trabajos porque son santos. Son separados. Tienen familias estables y organizadas. No les representan mayor problema al gobierno civil o al gobierno militar. ¿Por qué? Porque no andamos en bonche, no andamos en problemas, no andamos en escándalos en la calle. Los santos tienen una vida bastante ordenada. Los santos tienen un código ético muy selecto que es el Evangelio. Los santos no les representan problemas a la sociedad, mayores problemas. Entonces, ¿por qué esta señora o este sistema o esta mujer se ha ensañado contra los santos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué los persigue? ¿Por qué los manda a matar? ¿Por qué les pone zancadilla en el camino? ¿Por qué les pone trampas? ¿Por qué hace leyes en contra de ellos? Si ellos no le están haciendo mal. Nosotros diríamos, eso no es justo. Pero cuando nosotros seguimos viendo la sentencia y vemos el veredicto que este juez emite contra ella, nos damos cuenta que realmente esta mujer no tiene nada de qué culpar a los santos. No tiene ningún hecho para ella poder emitir una sentencia o desahogar su venganza o su maldad contra ellos. ¿Ella contra quién es que tiene una guerra casada? No es contra los santos, no es contra la iglesia no le hace nada malo a ellos. La iglesia obra bien. Pero ¿contra quién es que ella tiene un celo y una envidia y una confrontación? Contra Dios. A ella no le preocupa a usted ni yo. ¿Sabe quién le preocupa? Dios. Y se ha juramentado en sí misma que le va a hacer la guerra a Dios, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y como nunca podrá con Dios, nunca podrá con la iglesia como institución divina, entonces ¿contra quién arremete? Contra los creyentes. Contra los creyentes. Ella nunca va a poder vencer a Dios porque Dios es absoluto. El bien siempre triunfa sobre el mal. Ella nunca podrá destruir la iglesia como institución establecida por Dios. Nunca podrá destruir la familia como institución establecida por Dios desde el comienzo. Entonces, ¿contra quién la emprende? Contra creyentes individuales. ¿Y qué hace contra ellos? Bueno, la Biblia registra, los manda a matar, los calumnia, levanta falsos testimonios, levanta sedición contra ellos, los acorrala con leyes, con prohibiciones, los amordaza y hace tantas cosas contra los creyentes. ¿Qué es lo bueno de esto? Que ya estamos advertidos. El Señor en el mismo momento en que nos llamó a conocer el Evangelio nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué más dijo? Seréis aborrecidos de todo el mundo por causa del Evangelio. Y también nos dio un datico que a nosotros no nos agrada mucho, pero que es inspirado y fue parte de la verdad del Evangelio, y es los mayores enemigos nuestros están en la propia familia. Verdad bíblica. Los peores enemigos, los cuales nos presentan los mayores retos de calumnia, de engaño y de atractivo para que nosotros abandonemos la fe, están en la propia casa. ¿Cómo nuestra familia nos quiere atraer? Con celebraciones. ¿Sí se han dado cuenta que todas las celebraciones que la familia incrédula hace son los domingos? ¿Y qué le dicen a uno? Es que usted no puede faltar, usted tiene que ir, porque es que usted hace parte de nuestra familia y una celebración sin usted no tiene valor. Y nosotros no leemos el código oculto que está allí. ¿Cuál es el mensaje oculto? No vaya a la iglesia. Es más importante celebrar el día tal, celebrar la fiesta, estar con los amigos, pasar con ellos, pero no se congregue. ¿Y ese mensaje de dónde sale? ¿De la familia o de dónde sale ese mensaje? De ese sistema bestial, de ese sistema de prostitución, de fornicación, porque este sistema fornicario atenta contra toda la verdad.
y de esa manera persiguen a los santos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que casi todos los atractivos para nuestros hijos son los domingos? Competencias, centros de entrenamiento, atractivos, viajes, centros comerciales. ¿Y eso qué significa? Que cuando nosotros comenzamos a ir en contravía a los principios de Dios, terminamos diciendo, esto lo puedo hacer, pero estamos aceptando el mensaje contrario de los santos. La Biblia nos va a decir que esta mujer estaba ebria, no de alcohol, no de vino. Bueno, pues si es de vino estaría en su derecho de embriagarse. Si quiere emborracharse, el mundo se emborracha. Pero el problema no es que se emborrache el mundo, el problema es que se emborrache o se embriague o se obstine contra los creyentes. Y aquí es la denuncia tan fuerte de la sangre de los santos. ¿Quién se atrevería a tomarse una copa de sangre? Un brindis está bien, ¿cierto? O una champaña. Pero, ¿sangre? Aquí esto estaríamos hablando casi de un rito oculto, ¿cierto? De brujería, de ocultismo, ¿sí? Como un hechizo, un bebedizo. Pero recuerden que esta señora tan decentemente vestida es también un sistema de brujería, es toda una bruja. No solo es prostituta, no solo es alcohólica, no solo es bruja, sino que se presenta como reina. Es todo un sistema malévolo, sincrético de maldad, de perversión y de engaño. Pero ella se embriaga con la sangre de los santos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Que ella literalmente se toma la sangre? No. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que a ella más le produce felicidad y placer? ¿Qué es lo que más gusto le da para celebrar? ¿Cuáles son los motivos más altos que ella tiene para estar feliz y celebrar? Cuando se aprueban leyes en contra de los santos, cuando se logra hostigar a los santos, cuando se logra disuadir a los santos y perseguirlos. Y eso es algo muy interesante que a veces nosotros no notamos. A veces cuando nos damos cuenta que algún vecino no nos quiere, ¿qué terminamos nosotros haciendo? Peleando con el vecino. Pero esa no es la idea. La idea no es pelear con el vecino, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Ese vecino, ¿qué es lo que representa para nosotros con su molestia que nos está causando? Este sistema de maldad. ¿Pero hay que pelearnos con el vecino? No, hay que darle testimonio de Cristo. Porque el vecino no está actuando por sí mismo, él está actuando del camino en el cual él anda. ¿Y en qué camino anda? El camino de la perversión, de la prostitución, de la brujería, del alcohol, del engaño y de la calumnia. Cuando una sociedad nos hostiga, no tenemos que emprenderla contra la sociedad. Tenemos que saber que nuestra lucha es con armas espirituales. ¿Y cuáles son las armas espirituales que el Señor nos ha dado? La oración, la palabra, el estar juntos, el estar unidos y el vivir en santidad, no dejar de congregarnos. Entonces, hermanos queridos, ¿cómo combatimos contra esta mujer ebria por la sangre de los santos? Obediencia y firmeza. Resistencia. Casi como un eslogan militar, ¿cierto? Resistencia. Retroceder, nunca. Hay muchos creyentes que han cedido a las pretensiones de su familia incrédula. No te congregues, no, tú has cambiado mucho, tú eras mejor, tú eras más chévere antes. Y uno termina cediendo. ¿Y cómo cede? Participando con ellos, reuniones, fiestas. Y no estoy diciendo que reuniones familiares no se puedan hacer, pero lo que estamos diciendo es cuando estos mensajes nos los mandan, nos están haciendo ceder a principios absolutos que hemos abrazado por fe y por convicción, y es los santos tenemos un modelo de vida, unos encargos y unas prácticas, unas costumbres diseñadas por el Evangelio que no podemos renunciar. No podemos ceder, porque si cedemos, ¿saben qué le causamos? Un motivo de celebración a esta mujer. Cada vez que los creyentes ceden, esta mujer se emborracha, porque ¿qué dice? Lo logré, vamos a celebrar.
Ya los jóvenes no van a las iglesias, celebremos. Los jóvenes los envolvimos en sistemas académicos y en carreras universitarias y ya no se congregan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Becas para que todos estudien, promoverle la universidad, porque cuando los jóvenes de las iglesias van a las universidades, ¿qué termina sucediendo en la iglesia? No vuelven a la iglesia. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué hace esta mujer? Celebra. Porque está logrando causar impacto entre los santos y afectándolos. Aquí no está diciendo que ella es una bruja, literalmente hablando, que se toma la sangre. Lo que está diciendo es que ella se emborracha o celebra cada vez que los santos son vencidos o son derrotados. Y no necesariamente un santo es vencido cuando le causa la muerte. Recuerden la endecha de David cuando muere Saúl. ¿Recuerdan esa canción, ese poema lacónico de endecha, de lamento? ¿Cómo han caído los valientes? Que es una canción muy triste, muy dolorosa, ¿sí? Es una canción de dolor por la muerte de un amigo, de Jonathan y de Saúl y los demás hijos de Saúl. Y esa canción, el apóstrofe o el estribillo es: ¿cómo caen los valientes? ¿O cómo han caído los valientes? ¿Y ustedes qué piensan que le sucede a esta mujer cuando cae un valiente? ¿Ella qué hace? Celebra. Ella celebra. ¡Hurra! ¡Lo logramos! Estamos logrando que los pastores no prediquen, estamos logrando que las iglesias no se reúnan, estamos logrando que los creyentes se embolaten en tantas cosas de este mundo y que terminen no estudiando la Biblia. Lo logramos. Ahora, no estamos diciendo que esos sistemas sean malos en sí mismos. ¿Sí? Los sistemas educativos o universitarios o sistemas de recreación. Lo que estamos diciendo es cuando los creyentes reemplazan sus principios de fe por esas prácticas o por esos deberes. ¿Sí me hago entender? No estamos diciendo que no podemos ir a la universidad. Podemos y debemos. Pero un hijo cristiano cuando va a la universidad sabe que la prioridad de él en la universidad es presentar el evangelio. Y que él nunca podrá negociar sus principios de fe estando en la universidad. Si la universidad le demanda transigir esos principios, ¿él qué debe poner como prioridad? Su fe. Eso hizo Daniel, ¿cierto? Daniel rehusó contaminarse con la comida de los hijos del rey de Nabucodonosor o de los siervos de Nabucodonosor por mantenerse firme en los principios del evangelio. ¿Y eso qué implica? Que esa mujer no pueda celebrar. Pero si ella no celebra, se levanta ensañada contra la iglesia. ¿Sí me hago entender? Mateo 23, 37 al 39, hay otra canción muy triste, es un poema de dolor, es un canto lúgubre de tristeza y de aflicción por realidades. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay muchos hoy en día promoviendo la cultura de Palestina, o la cultura judía, ¿sí? O la cultura hebrea. Pero miren lo interesante, aquí hay una denuncia de Dios contra Jerusalén. Y la denuncia es que Jerusalén ha matado a los profetas y ha matado a los apóstoles. Y como ha matado a los profetas y a los apóstoles, ¿qué va a hacer Dios como juicio contra ella? Los va a dispersar. ¿Pero qué va a hacer con los otros profetas para que no los maten en Jerusalén, los apóstoles? Los va a dispersar. Y los va a dejar sin testigo y sin testimonio del evangelio. Y ustedes saben que hoy en día Jerusalén o Israel o las ciudades de Palestina son de las ciudades más inmorales. Ustedes saben que Jerusalén, en el lugar donde estaba el templo, ahora es el lugar de una mezquita musulmán. Ustedes saben que Jerusalén es una de las ciudades más sincréticas hoy, donde confluyen todas las religiones del mundo.
No es esa ciudad que tenía símbolos sagrados y símbolos cúlticos de la adoración al Dios verdadero. No es esa ciudad que proclamó el monoteísmo. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. No es así Jerusalén ahora. Ustedes saben que Tel Aviv, que es la capital ahora política de Palestina o de Israel moderno, es una de las ciudades más inmorales y de mayor aceptación de movimientos perversos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dios dio una sentencia: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, los voy a dispersar. ¿Pero qué hizo Jerusalén con todos los profetas? Y se alegraba, y celebraba, y decían, somos una ciudad fuerte, nadie podrá destruirnos. Se embriagaba, celebraba cada vez que mataba creyentes. Hechos capítulo 7, 52 al 60 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. La muerte de Esteban, un diácono fiel y firme en la iglesia en Jerusalén. ¿Quiénes se enfurecían en sus corazones? Los seguidores de esta malvada mujer, los seguidores de este sistema babilónico, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos. ¿Qué dijo Esteban de mal? Lo único que dijo Esteban fue, veo la gloria de Dios y veo a Jesús que está sentado a la derecha del Padre. ¿Eso es malo decirlo? ¿Usted no se atrevería a decir eso? Yo me atrevería a decirlo. Y todo creyente debe atreverse a decir, yo veo la gloria de Dios, yo creo en la gloria de Dios, y yo creo que Jesucristo existe y está sentado a la diestra del Padre. ¿Usted lo puede profesar? Eso profesa la Escritura, eso proclaman nuestros documentos históricos, pero cuando Esteban dijo esto, en voz alta, dice la Biblia, ellos se taparon los oídos y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué les fastidió, les dañó el tímpano esa mención o esa proclama de Esteban? Y dice, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos, porque tenían que legitimar esa condena o ese trato tan injusto, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Me es familiar ese nombre. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Y qué hizo esta mujer? Celebremos a su salud. Motivo para celebrar. Logramos matar ¿a quién? A un santo, un diácono, un servidor increíble en la iglesia en Jerusalén. Parece que era el que lideraba el movimiento diaconal en Jerusalén, en la iglesia. Una iglesia fuerte, una iglesia que estaba creciendo. Y Esteban era un gran predicador y diácono. Pero ¿qué hizo esta mujer? Este sistema perverso y malvado. Matemos al líder de los diáconos. ¿Y qué hacemos con eso? Si logramos matarlo a él, ¿qué vamos a lograr? Que los demás diáconos les dé miedo, se asusten, se acobarden, que digan, no, si la cosa es así, yo mejor me busco otra cosa que hacer. Yo mejor no sigo sirviendo en la iglesia. Pero Esteban, dice la Biblia, que aún en el momento de su trato tan injusto, tan cruel, puesto de rodillas, clamó y dijo, Señor, perdónales este pecado. ¿Cómo les parece a ustedes? Aún en el mismo momento de la muerte, aún expirando, Esteban dando testimonio que él era un verdadero santo,
Y esa muerte de ese santo representa muchos santos en Jerusalén, que fueron torturados, también apedreados, y representa muchos santos a lo largo de la historia de la redención. Hechos capítulo 12, 1 al 2 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Qué hizo Herodes con los creyentes? Y uno dice, ¿qué mal le hicieron los creyentes a Herodes? ¿Por qué los matan? Porque este sistema está en contra de Dios y de todo lo que represente Dios. Juan 16, 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Está hablando a la iglesia. Ustedes y yo lloraremos y lamentaremos y el mundo se alegrará. Es locura. Es una locura. Usted está triste, sufriendo, padeciendo, ¿y qué hace el mundo? ¿Qué hace esta señora? Tengo ganas de usar palabras fuertes contra ella. ¿Qué hace esta mujer que representa este sistema? Celebra. ¿No fue eso lo que sucedió el mes pasado con más de 300 cristianos muertos en Sri Lanka? Un domingo de resurrección, reunidos en templos, en auditorios, cantando y estudiando la Biblia, y unos extremistas islámicos entran y se inmolan ahí para matarlos, más de 300 cristianos. ¿Qué hizo el mundo? ¿Qué dijo el mundo? Nada, absolutamente nada. Y lo que dice acá es, cuando ustedes lloren y se lamenten, el mundo se alegra. Por eso no tenemos que contarle nuestras aflicciones al mundo. Porque cuando usted va y le cuenta sus aflicciones al mundo, ¿el mundo qué le dice? Ah, no, tranquilo. Véngase conmigo, no siga por allá en esos caminos. Por eso la Biblia nos llama a llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. ¿Tiene usted aflicciones? ¿Qué dice la Biblia, Santiago? Ore. ¿Y qué más haga? Comparta esa aflicción con los hermanos de la iglesia, especialmente con los ancianos. ¿Por qué con los ancianos? ¿Por qué no con el mundo? Porque si yo le cuento mi aflicción al mundo, el mundo se alegra. Y porque no es el conducto regular. Hay que compartir la aflicción o las alegrías o las enfermedades con los hermanos de la iglesia. Porque los hermanos de la iglesia se alegran si es motivo de alegrarse, pero se entristecen si es motivo para entristecerse. Y dice el texto, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué es la denuncia que está haciendo Juan acá con esta visión? Que mientras todos los creyentes sufrían la persecución, mientras la iglesia sufría el dolor, mientras la iglesia sufría el martirio, ¿saben qué hacía este sistema político, ideológico y militar? Se emborrachaba y celebraba. Uno dice, esto es de locos, esto es absurdo. ¿Para qué se supone que están los sistemas políticos y jurídicos en una nación? ¿Para defender a quiénes? A los que sufren y a los débiles, y para estar del lado del menesteroso. Pero no sucede así. Sucede lo contrario, que estos sistemas vendidos al mensaje de esta mujer o vendidos a este sistema perverso e inmoral terminan siendo verdugos de los que sufren. Es decir, causándoles mayor dolor y mayor aflicción. Juan 17, 14 dice, y yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es probable que en algún momento algún creyente, como el Salmo de Asaf, el creyente representado allí, diga, pues si así es, entonces mejor que Dios no me dé su palabra. Porque Dios me da su palabra y el mundo me aborrece. Me iba mejor antes. Algunos han pensado así. El salmista, Asaf, piensa eso. Pues me iba mejor antes. Tenía mejores negocios, mejores resultados.
No tenía a quien rendirle cuentas, hacía lo que yo quería, me iba mejor. La pregunta es, ¿realmente a ustedes les iba mejor antes de estar en el Señor? ¿Realmente? ¿Realmente sus fines de semana eran más agradables y placenteros que ahora? ¿Realmente su economía era más próspera y era más abundante que ahora? ¿Realmente? ¿O es una falacia? Es una falacia, que muchas veces el creyente afligido termina pensando, pues era mejor antes. Eso es como cuando los hijos rebeldes dicen, yo quiero irme de la casa porque me va a ir mejor. Y nosotros como padres sabemos que nunca les va a ir mejor si se van de nuestra casa en rebeldía. No porque les deseemos mal, sino porque sabemos ya por experiencia que el mejor lugar para nuestros hijos es en el hogar. Y que salgan bien cuando tengan que irse. Nosotros sabemos que el mejor lugar para un creyente es la iglesia. El Salmo de Asaf dice, yo lo entendí todito cuando fui a la iglesia. Cuando estuve en el santuario, entendí. Pero ¿qué es lo que denuncia más este texto? La mujer está ebria por la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Miren lo interesante, aquí nos habla primero de que hay un pueblo santo y que ese pueblo santo, llamado por gracia y sostenido por gracia, representa toda una molestia para estos sistemas. No por lo malo que actuemos, sino porque ellos no quieren soportar que nosotros representemos un sistema de moral distinto y unos principios absolutos que honran al Señor. Y eso genera una gran molestia al sistema. Pero lo segundo que nos va a decir aquí es que hay mártires. Aquí podríamos hablar un poco distinto. No todos los santos son mártires. Porque no todos los creyentes tienen que morir de una forma cruel. Aquí está hablando de aquellos que tuvieron, además del llamado a ser santos, un designio divino de ser mártires por causa del Evangelio. ¿Quiénes son los mártires? Los que tienen que morir de manera cruel, de manera injusta, a causa o por causa de su fe o de la fe. En este caso, Esteban fue mártir. Esteban no solo fue un santo firme y fiel, sino que Esteban también fue un mártir, que a causa de las convicciones y de la firmeza en la fe, entregó su vida. Un mártir es aquel que está dispuesto, si es necesario, a entregar la vida por su causa. Pero no está hablando de que uno busque el martirio. Recuerden que religiones orientales o sistemas ideológicos paganos orientales hablan de inmolarse voluntariamente. No es eso. La Biblia nunca nos dice que nos inmolemos. Nunca dice que busquemos el martirio, que provoquemos el martirio. Lo que dice es, todo santo fiel es muy probable que termine siendo martirizado. ¿Por qué martirizan a los creyentes? A causa de sus principios de fe. ¿Qué le dijeron a los discípulos en Jerusalén? Desistan de hablar del resucitado o de ese que ustedes dicen que resucitó. No hablen más en su nombre y les perdonamos la vida. Si siguen hablando, los vamos a martirizar. La Biblia nos muestra aquí el valor excepcional de un hombre como Esteban. Esteban no solamente era un servidor de la iglesia, Esteban era un hombre de férreas convicciones en Cristo. Esteban tenía unas convicciones que no las podía negociar, a costa aún de su propia vida. Esteban tuvo la oportunidad de renunciar. ¿Ustedes creen que sí? Claro. Esteban tuvo la oportunidad de renunciar. Esteban tuvo la oportunidad de decir, bueno, entonces, ¿qué hago para que me perdonen la vida? Y de seguro que Saulo, que encabezaba ese movimiento hostil y persecutorio contra los creyentes, le hubieran dicho, pues no predique más. Y dice, pues sencillo. Cuando uno va al médico y le dice, si deja de comer este alimento, ¿se mejora? ¿Uno qué hace? Yo dejo de comer ese alimento y me mejoro. Si a mí me dicen, si sigue predicando, lo matamos, ¿qué es lo fácil? ¿Cuál es la salida sencilla?
¿Cuál es la salida de sentido común? Eso es sentido común. De hecho, si uno comenta eso con la familia, ¿qué le va a decir la familia? No, pues no predique más, predique pasito, ¿sí? No diga más, cállese. No queremos perderlo, usted está joven, usted vale la pena que siga. Pero ahí estamos negociando o transigiendo nuestras convicciones. Lo que está diciendo aquí la Biblia es, ¿qué le produce borrachera a este sistema representado por esta mujer? Que los creyentes tengan convicciones firmes. Que un creyente no se doblegue ante las propuestas indecentes o inmorales de este sistema. Que un creyente diga, no voy a ceder. No por dogmático o por legalista o por fariseo o por resistente a la autoridad, sino que no se doblegue ante las pretensiones del mundo. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor mandó a hacer una estatua altísima? Y ordenó por decreto que todos los que pasaran por el frente de la estatua tenían que inclinarse. Decreto del rey. Hay que someternos a las autoridades. ¿Pero qué dijo Daniel? Ok, pues lo voy a hacer. Dios sabe que en mi corazón, en mi conciencia yo no me quiero doblegar, pero pues lo hago ahí solo para dar la apariencia. ¿Qué dijo Daniel? No puedo doblegarme ante nadie, y menos ante una estatua de un Dios falso, de un ídolo que contradice el monoteísmo y el teísmo en el cual yo creo. No puedo doblegarme, no puedo ceder a las pretensiones del mundo. Y dice la Biblia que Daniel, en lugar de hacer eso, oraba 3 veces al día. Y nosotros decimos, ¿por qué Daniel no se doblegó? ¿No era más fácil doblegarse y decir, pero yo con mi corazón sirvo al Señor? La Biblia lo que nos dice es, a esta mujer o a este sistema le molesta mucho que hayan cristianos firmes, con convicciones severas y ecuánimes, y les manda matar. Y cuando los mata, ¿qué dice? Lo logramos. Y celebra. Algunos dicen que Esteban fue el primer mártir cristiano. Esteban no fue el primer mártir cristiano. El primer mártir en la Biblia es Abel y todos los del Antiguo Testamento. Algunos dicen que Jesucristo es el modelo de mártir. Jesucristo no fue mártir. Jesucristo no dio su vida por una causa. Jesucristo no entregó su vida por un modelo de vida o representando un sistema de fe o de valores. Jesucristo es redentor, no mártir. Jesucristo es redentor absoluto y perfecto, enviado desde la eternidad para cumplir el propósito de la redención. Jesucristo no se entregó como mártir. Jesucristo se entregó como redentor. Voluntariamente, yo pongo mi vida voluntariamente, dijo Jesús. Jesús no dijo, voy a ir hasta las últimas consecuencias. Nosotros sí tenemos que dar la vida por el Evangelio y en ese sentido podemos ser considerados, como dice aquí la Escritura, mártires. ¿Qué hace que esta mujer cerebre? Cuando logra matar creyentes. Hermanos, ustedes no saben cuánto es el dolor de un creyente muerto por causa del Evangelio para una iglesia. Ustedes no se imaginan qué impacto causa en una comunidad que lleguen y fusilen a creyentes estando reunidos. O sea, el impacto no solamente visual, sino en las emociones, en la conciencia, en la fe, en el valor. Pero muchas veces es necesario que eso suceda. Porque cuando acribillan a un cristiano, ante la vista nuestra, ¿qué tenemos que hacer los demás? Reaccionar y decir, ¿estoy en la verdad o no? O renuncio, abandono. Porque fácilmente, si tuviéramos que presenciar ese momento, muchos de nosotros abandonamos. ¿Y qué decimos? Hay mucha inseguridad por allá. ¿Sí? Hay mucho peligro. Pero realmente lo que estamos es renunciando a nuestras convicciones firmes. Me gusta mucho el texto cuando Jesús reta a sus discípulos. Y Jesús reta a los discípulos y les dice, mire, ya todos casi se han ido. ¿Ustedes quieren irse? Váyanse. No me sigan porque les doy pan.
No me sigan por beneficios, no me sigan por utilidades. Si me siguen, síganme por convicciones, por principios absolutos y firmes, pero no por comodidad o por conveniencia. Y la Biblia dice por qué Jesús les dijo eso. ¿Recuerda por qué los seguían las multitudes? Dice porque les daba pan. Hay mucha gente que viene a las iglesias porque hay milagros, porque hay mercados, porque hay almuerzo el último domingo de mes. Hay algunos que vienen a las iglesias porque tienen amistades. Hay algunos que dicen que me gusta porque explican bonito. Hay otros que les gusta porque tienen encuentros con amigos o familiares. Pero no todos los que se congregan son creyentes, nacidos de nuevo. Si hubiera una situación de martirio en la congregación, más de uno sale a volar. Pero eso es necesario también, ¿sí? Esa depuración es necesaria porque lo que la Biblia dice es, ahí se muestra quiénes son los mártires que dan la vida por causa del Evangelio y esos que salen corriendo le dan un motivo a la mujer para celebrar y decir, no todos eran de allá, lo logramos, los dividimos, los destruimos, los pusimos en aprietos y tuvieron que salir corriendo. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis capítulo 6 es el capítulo interesante para entender eso. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y decían, Señor Dios Todopoderoso, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Pero en el 6:11 dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, otra de las características de estos mártires es que estos mártires, aunque sean muertos, hay algo que queda. No logran eliminar estos mártires, no los logran sacar del escenario. ¿Se acuerdan lo que sucedió con Abel? Abel fue muerto ahí en los primeros capítulos de Génesis, al comienzo de la historia de la humanidad. Abel fue muerto y uno dice, ¿quién creyera que este joven que fue muerto allá en el campo, en la aldea, posiblemente en un bosque, donde fue botado en un abismo quizás y quedó como silenciado este asesinato, ¿quién creyera que sigue siendo un testigo vivo? Pero la Biblia dice que este hombre que fue mártir por causa de su fe y su adoración, se constituyó en un testigo, en una prueba testimonial contra el sistema de esta mujer ebria. Tanto así que en varios lugares de la Escritura, uno en el Nuevo dice, la sangre de Abel clama desde la tierra. Es decir, la sangre, ¿qué sigue haciendo? Sigue siendo un testimonio. ¿Un testimonio de qué? Un testimonio de que ahí murió un mártir, ahí murió un santo. Es decir, sí es posible que hayan testigos fieles y verdaderos, pero esa sangre también emite una denuncia. La sangre de Abel y la sangre de todos los mártires, ¿a qué denuncia? La injusticia de este sistema perverso. Así que sea que vivamos o que muramos, ¿recuerdan qué dice el apóstol? Somos del Señor. Si ustedes no lo matan por mártir y no se constituye mártir, pues dele gracias a Dios. ¡Qué bendición! Usted tiene la oportunidad de morir de viejito y predicar hasta el final y mantenerse firme. Pero si usted lo llegan a matar por causa del Evangelio, dele gracias a Dios. Y haga como Esteban, levante sus ojos al cielo y diga, veo la gloria de Dios aún en mi martirio. ¿Por qué? Porque aunque usted muera, dice en Apocalipsis, las obras continúan. El testimonio sigue, el legado sigue. Los mártires se constituyen en verdaderos testigos del Evangelio. Testigos no por su prédica, sino por sus hechos. Testigos porque rindieron o entregaron su vida por causa del Evangelio. ¿Y no es esto maravilloso? En Apocalipsis dice la Biblia que todos los mártires atestiguan de que ese sistema ha estado emborrachándose, ha estado celebrando las injusticias que han cometido y que ellos tendrán que rendir cuentas. Mateo 23:35 dice, para que venga sobre vosotros, es decir, sobre este sistema de la bestia y de la mujer ebria,
toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Toda la sangre justa. Uno dice, un momento, eso es un error de traducción. No es la sangre justa, es la sangre injusta. Porque los mataron injustamente. Pero aquí no dice la sangre injusta. ¿Cómo dice? La sangre justa. Es decir, aunque este sistema los mató injustamente, era la sangre de ¿quiénes? De los justos. Ahí no está calificando el hecho del martirio, sino a quiénes se sacrificó. ¿A quiénes se sacrificó? A los justos. Por lo tanto, esa es una sangre justa. Es la sangre de los justos que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Hermanos queridos, la prueba reina para sentenciar o para condenar este sistema de esta mujer borracha y esta mujer fornicaria es que hay creyentes que siguen dando testimonio de que han sido muertos por este sistema. Abel es el primero y tenemos muchos. Hoy tenemos en estos días Afganistán, Pakistán. Ustedes sí saben que uno de los países donde se está librando una férrea persecución contra el cristianismo es China. Hay una persecución terrible contra los cristianos en China. Es ilegal ser cristiano en China. Es ilegal tener una Biblia. ¿Ustedes saben cuántos cristianos hay en la China en este momento? Hay más de 100 millones de cristianos. Más que los adscritos al Partido Comunista en China. Y están muy preocupados los gobernantes porque no saben con ese crecimiento tan acelerado. Pero ¿cómo se reúnen los creyentes en la China? En bodegas, en lugares secretos, en hogares, grupos pequeños, leen la Biblia, pero los meten a las cárceles, los prohíben, los matan, los torturan, pero el cristianismo está creciendo. Se aplicaría lo que está diciendo aquí. ¿Qué hace este sistema? Buscar nuevas maneras para hostigar a los creyentes, para perseguirlos. Y tenemos que saber que hay persecución contra los creyentes. Aquí mismo en nuestro país hay persecución. Yo quiero que sepamos eso, hay persecución. La persecución que estamos teniendo nosotros no es en el sentido de derramar la sangre de los creyentes. ¿Cómo nos están persiguiendo? Con leyes contra la familia, leyes que nos prohíben corregir a nuestros hijos, leyes que nos prohíben tener a nuestros hijos en casa, leyes que nos prohíben guardar el día del Señor, leyes que nos prohíben entender y defender la moral bíblica. La pregunta es, ¿nos vamos a doblegar? ¿Se van ustedes a doblegar ante las propuestas de la bestia? Mejor démosle un motivo para que celebre. ¿Cuándo ya va a poder tomarse otro trago? Cuando logre matar creyentes, cuando logre causarnos dolor, ella se va a alegrar. Pero todo eso que nos cause a nosotros, dice la Biblia, tendrá una recompensa. Y la tristeza que nos causa el mundo se constituye en un motivo de alegría en nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hebreos 11:37. Fueron apedreados. Miren aquí la bitácora de Hechos, ¿no? El panteón de los mártires en el cielo, que hace parte de los trofeos que podemos cosechar nosotros. Fueron apedreados. ¿Quién quiere apedreado? Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y el libro continúa diciendo, de los cuales el mundo no era digno. Aquí está el registro de las sentencias que se han ejecutado contra los que nos han antecedido. La nube de testigos que muestra Hebreos es una nube de testigos apedreados, aserrados, torturados, martirizados, desmembrados. Ustedes saben que en la Inquisición, que fue un periodo muy largo, se acribilló a muchísimos cristianos, llamándolos herejes. Hoy en día no estamos lejos nosotros. ¿Sí?
Se acribilló muchos cristianos y con maneras supremamente cruentas, ¿sí? Terribles, donde iban agonizando lentamente. Pero la Biblia dice, el mundo no era digno de ellos. Y como no era el mundo digno de ellos, ¿qué hizo el Señor con esos creyentes? Se los llevó. A mí me parece eso extraordinario. Si el mundo no es digno de usted, el mundo lo va a molestar hasta que lo acabe. Pero gloria a Dios, porque aquí está la sentencia para estos sistemas de maldad, que se está configurando con hechos reales, con pruebas evidentes, martirio, tortura, persecución. ¿A quiénes? A los santos. ¿Y quién defiende a los santos? No tenemos cortes internacionales a cuales apelar, no tenemos entidades humanitarias a las cuales apelar, pero tenemos un Dios santo y justo que ve las injusticias y que vela y defiende a los creyentes y que defiende la iglesia de cualquier amenaza, de dentro o de afuera que llegue. Por eso la Biblia dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y no puede prevalecer ninguna arma forjada contra los creyentes. Puede haber multitud de enemigos que tengamos como creyentes a causa de la fe y de la doctrina, pero ninguna de esa contienda o enemistad o enemigo prevalecerá al punto de destruir el propósito de Dios. Puede que aparentemente prospere. Por ejemplo, en Jerusalén parece que ese emperador que destruyó el templo y persiguió a los cristianos, parece que él tuvo victoria, porque los logró dispersar. Recuerden que Herodes dice, si no los molestamos y los dispersamos, se levantarán y nos gobernarán. Y hizo unos falsos testimonios, unos falsos positivos, destruyó a los judíos, los creyentes, pero esos creyentes dispersos, ¿qué fueron a hacer en Alejandría, en Atenas, en Antioquía, en Asia Menor? Fundar iglesias, predicar. Fue la manera como Dios usó para que el mundo llegara, el evangelio llegara al mundo conocido en ese periodo, en el primer siglo, a través de la persecución. Hermanos, posiblemente necesitemos eso, ¿cierto? Pero necesitamos creyentes firmes. Si la persecución viene, necesitamos creyentes firmes. Pero cada vez, hermanos queridos, vemos una iglesia muy débil. La iglesia del siglo XXI en estos países es una iglesia supremamente débil en la fe y débil en convicciones. Supremamente débil en convicciones. ¿Sabe qué mueve a los creyentes de la iglesia? Una cosa tan simple, ¿cierto? Como no me llamaron. Es que me sentí mal. Hay familias que se van de la iglesia porque es que suponen que alguien los miró mal. ¿Qué va a soportar ese creyente la persecución? Me pregunto yo. ¿Qué va a soportar la tortura de ese creyente que se mueve de la congregación sin ninguna causa? Simplemente porque me sentí mal, porque no quiero ir allá, porque me dijeron algo. No, si hay problemas hay que solucionarlos. Si hay adversidades, tenemos que poner el pecho a la adversidad, ¿sí? Necesitamos ancianos firmes, diáconos firmes, creyentes firmes, que a cualquier oposición se mantengan incólumes, firmes. No importa si nos torturan, si nos persiguen, si nos molestan, pero firmes en la verdad. Pero hoy en día tenemos una población flotante, se llama, ¿sí? Que es el nombre técnico en las iglesias, por no llamarlo unos cristianos de pacotilla, ¿sí? Unos cristianos endebles que no saben soportar una adversidad, ni siquiera una situación mínima que se pueda presentar. Y eso clama al cielo, hermanos. La pregunta ¿es usted de esos? ¿Es usted de esos creyentes que ante la primer situación pequeñísima sale corriendo y huye? Si es así, pídale al Señor que le dé firmeza y carácter, para que nada ni nadie lo mueva de la iglesia, de la verdad y del lugar donde Dios lo ha puesto.
Porque Dios nos pone en lugares también y nos va a pedir cuenta por lo que hicimos en el lugar donde nos puso. Esta semana hemos recibido ya 2 cartas de hermanos retirándose de la iglesia, 2 familias, ¿no? Ni siquiera vienen a poner la cara. Ni dice tenaz. Ni siquiera llego a agradecer. Los últimos que se han ido solo mandan una carta. Dice, eso muestra la firmeza, la contundencia, el coraje, la firmeza del conocimiento de los hermanos, ¿o eso qué muestra? No, yo me voy porque es que el Señor los bendiga. Hermanos, no funcionó así la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén se sembró con lágrimas y con sangre de mártires. La iglesia en Jerusalén se hizo firme y sólida con creyentes entregando su vida por centenares. ¿Cómo se estableció la reforma en el siglo XVI? ¿Cómo se sembró la reforma en Europa? Con mucha sangre derramada, con muchas injusticias de los sistemas dominantes, pero con creyentes fieles, que cuando los ponían la hoguera no salían corriendo, con creyentes que se mantenían firmes y cuando habían dificultades las enfrentaban con valor y con carácter, pero no huían ante las adversidades. Hermanos, cuando la Biblia dice acá que esta mujer se emborracha celebrando la muerte de los creyentes, nos está llamando la atención a nosotros también. La pregunta es, ¿por qué hoy no hay mártires? Posiblemente no hay creyentes con buenas convicciones. Entonces, ¿para qué se malgasta esta vieja, esta mujer matando creyentes, si es que son creyentes que no le hacen ninguna cosquilla al sistema? No representan ninguna amenaza para el sistema. ¿Cuándo este sistema los mata? Cuando esos creyentes representan amenaza, ¿sí? Cuando este sistema representa antagonismo a lo que ellos profesan. Y la Biblia dice en Hechos 7, 51 al 52, que hace parte del mensaje de Esteban, y esto sí es una denuncia contra el sistema: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Hermanos, esta prueba reina de esta mujer significa que hay creyentes firmes. Si hay una prueba de que este sistema mata creyentes, ¿qué significa? Que hay creyentes fieles. Si esta mujer es denunciada por matar santos, ¿qué significa? Que hay creyentes consagrados. Si esta mujer martiriza y hay evidencia y hay un número, hay una estadística de justos martirizados, ¿qué significa? Que hay creyentes con convicciones firmes, que están dispuestos a ir aún hasta la muerte si fuese necesario. Y vamos a terminar preguntando, ¿estaría usted dispuesto a ir a la muerte por causa del Evangelio? Y no me respondan a mí. ¿Estaría usted dispuesto aún si le toca morir por causa de la fe? Si todos se fueran y quedan 2 o 3, ¿estaría usted dispuesto a quedarse con los 2 o con los 3? Esa respuesta no la demos rápida. Porque a veces cuando uno responde rápido, rápidamente sale también huyendo. Esa respuesta hay que sopesarla, ¿sí? Porque a veces por pequeñas cosas nosotros desistimos de la iglesia, de quienes nos han servido, de quienes nos han discipulado y nos han orientado, y de aquellos que nos han amado y donde Dios nos ha puesto a servir. Jesús le dijo a los discípulos, ¿queréis acaso ustedes iros? ¿Cuál de los discípulos se fue? Ninguno. ¿Por qué ninguno se fue? Porque ellos comprendieron en ese momento que aunque no estaban tan estables, no era el momento para huir, sino era el momento para estar firmes. ¿Y cuándo se afirmaron los discípulos? Después de la resurrección. Después de la resurrección, los discípulos estuvieron dispuestos a entregar su vida y quedó consignado en el capítulo 4 de Hechos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Que el Señor nos ayude, querida iglesia. No estamos proponiendo martirio. No estamos diciendo que retemos al sistema. Estamos diciendo que vivamos vidas santas y justas y que vivamos los principios del Evangelio. Y eso hará que el sistema se venga contra nosotros. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, tu palabra nos muestra la sentencia contra este sistema de maldad, pero implícitamente nos muestra que para que este sistema pueda lograr su cometido se requiere una iglesia firme, santa, arraigada, contundente en la verdad y que no se mueva, que esté sobreedificada y arraigada en la fe que nos es común, que esté, como dice la palabra del Salmo 1, como el justo, sembrado junto a corrientes de aguas, inamovible, indestructible. Necesitamos iglesias así, Señor. Danos iglesias así. Danos creyentes firmes en la fe. Danos creyentes con convicciones profundas, sin concesiones, creyentes sin conveniencias, creyentes que no estén en defensa de sus propios ideales, sino unidos al cuerpo, defendiendo la verdad del Evangelio que se nos ha entregado. Tu palabra dice que nos pedirás cuenta a cada uno, pero también nos pedirá cuenta como iglesia, porque nos pones como miembros, como piedras vivas. Ayúdanos, Señor. Cuando hayan diferencias, que las habrán siempre, que tengamos la sabiduría y la humildad para solucionarlos bíblicamente y para seguir adelante. Cuando vengan los desánimos, que los vienen también en nuestra vida, que tengamos la humildad para pedir ayuda, para soportarnos los unos a los otros y seguir adelante. Señor, pero que podamos ser hallados fieles y dignos. Probablemente eso nos cause persecución, aún de muchos que son llamados cristianos. Posiblemente eso nos ponga en el ojo de mira, en el lente de estos sistemas malos. Pero Señor, tú nos guardarás y preservarás la fe de los fieles y de los santos, y harás que ninguno de ellos se pierda, sino que seamos firmes y fieles hasta el final. Gracias por la iglesia que nos has regalado en este lugar y por nuestro presbiterio. Y gracias por aquellos siervos fieles que has puesto en la iglesia, pastores, presbíteros, diáconos. Gracias por esos maestros fieles a la verdad y a la palabra que hay en nuestras iglesias. Y gracias por aquellos hermanos y familias fieles que aún en medio de muchas adversidades que hemos pasado, tú los has guardado fieles a la verdad, leales a la verdad, pero también fieles a la iglesia. Porque la lealtad que manifestamos a ti también se tiene que manifestar entre nosotros. Es un contrasentido que seamos fieles a ti, pero no fieles a los hermanos y fieles a la iglesia. Ayúdanos, por favor, y guárdanos, para que podamos vivir como tú nos has ordenado, aunque eso moleste al sistema. No nos interesa agradar al sistema, sino agradarte a ti. Nos has llamado para agradarte a ti, no a los hombres ni a los sistemas. Y si agradarte a ti significa ser perseguidos y ser hostigados, gracias sean dadas a ti por eso, Señor. Seamos tenidos por dignos de participar de los sufrimientos de los cuales tú padeciste. Haznos como José, como Daniel, como muchos hombres, como Timoteo, como Pablo, como Pedro, como Juan. Y haznos como mujeres, como Noemí, como Ruth, firmes, como Priscila, como otras mujeres, como Febe, como María. Haznos como los verdaderos creyentes, que no se doblegan, sino que se mantienen firmes, Señor. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.